¿Qué tal, amigos? Qué hermosa oportunidad nos concede hoy el Señor al recordar la celebración de aquel día cuando el pueblo de Israel con tanta algarabía recibía a Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías que ellos esperaban, pero que resultó ser distinto a todos los reyes de la tierra. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú eres Dios. Y gracias, Señor, por concedernos hoy una oportunidad de acercarnos ante tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre de tal manera en nuestras vidas que tu palabra nos lleve a reconocerte como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre nuestros corazones y que la gracia tuya, Señor, esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy estamos recordando la Semana Santa y el tema que quiero compartir con ustedes es la entrada triunfal de un rey distinto a todos los reyes de la tierra. Vamos a basarnos hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 11, y dice así: Cuando se acercaron a Jesús y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hija de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, que iba detrás, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de la ciudad de Galilea. Para poder entender lo que estaba pasando en el momento en que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, es necesario situarnos en el contexto histórico. El pueblo de Israel estaba en el inicio de la celebración de la fiesta de la Pascua. Esta ceremonia de la Pascua nos remonta a la liberación obrada por Dios hacia su pueblo de la opresión y la esclavitud egipcia, cuando el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos, excepto a los de Israel. Estos no fueron tocados porque la sangre del cordero había cubierto los dinteles de las puertas, y esto permitió que la ira de Dios pasara y que no fuesen sobre ellos. Ese es el significado de la Pascua. Cuando Cristo hace su entrada triunfal en Jerusalén, la situación política del pueblo de Dios era parecida a la que se vivió en ese entonces. Ahora Israel estaba bajo el yugo de la opresión extranjera del Imperio Romano, esclavos sometidos bajo Roma con unos gobiernos tiranos, impuestos supremamente elevados, pobreza, hambruna, enfermedad y desesperación. Y es por eso que ellos anhelan que el Mesías, el Rey,
de Israel el que los viniera a libertar, los sacara de esa situación en la que ellos se encontraban. Y entra Jesús a Jerusalén de manera intencional, ya que es allí donde estaba escrito que ofrendaría su vida en una cruz como el Cordero Pascual. Y entra victorioso, porque la más grande victoria iba a ser obrada, no sobre el imperio romano, sino sobre algo más grande, victoria sobre el imperio del pecado. Y esta victoria se lograría no con armas como ellos lo estaban esperando, sino con la bendita sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Esta es una victoria que ningún hombre jamás podría obtener. Es una victoria que nosotros perdemos de vista, al igual manera que sucedió en aquel entonces con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Cuando Saddam Hussein, quien fuese el quinto presidente de Irak, cuando fue capturado en la guerra de Irak, le preguntaron ¿quién era él? Su respuesta fue: yo soy Saddam Hussein, el presidente de Irak. Pero como él tenía varios dobles por causa de los muchos enemigos, era necesario entonces cerciorarse bien que en realidad fuese Saddam Hussein. Por tal razón, se le tomaron muestras de sangre para comprobar su ADN. Se le tomaron las huellas digitales e incluso se le afeitaron su cara para corroborar que realmente fuera su rostro. Era importante certificar su identidad. Y eso es lo que Jesús hace en su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús, con este acto, certifica su identidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el rey, pero este rey es un rey distinto a todos los reyes del mundo. Posee unas cualidades que lo llevan a distinguirse y a diferenciarse de todos los reyes que han existido sobre el universo. Estas cualidades son las que nos llevan, por tanto, a poner toda nuestra fe y salvación exclusivamente en Él. ¿Cuáles son estas cualidades que lo hacen distinto a todos los reyes del mundo? Bueno, Jesús es distinto porque Él es Dios. El verso 1 y 2 dicen: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino, traédmelos. Jesús sabía de antemano que habría un asna atada y un pollino en el lugar específico, y por eso Él les dijo que estarían allí en ese lugar. No era una simple conjetura, era conocimiento del futuro, porque Él es Dios. Y su conocimiento del futuro prueba que Jesús es divino, porque solo Dios conoce el futuro. Pero alguien podría decir que si eso fuera así, yo también soy divino, porque yo sé que a las 5:30 mi esposa llega del trabajo a casa. ¿Y cómo lo sé? Porque ella lo hace todos los días y porque la empresa de buses tiene un itinerario a ciertas horas determinadas. Pero eso no es del todo cierto, porque ella llegue todos los días en ese mismo horario, eso no es garantía de que ese momento específico iba a estar ahí en ese horario. Pudo ese día ella haber salido con una amiga, alguna compañera, haberse desviado a comprar algo, o tal vez un trancón impidió que el bus llegara a cierto lugar y a cierta hora. Nadie tiene una garantía de que en tal hora estará en tal lugar, porque así lo ha hecho muchas veces. Pero Jesús sí sabía de antemano que esos animales habrían de estar en el lugar donde Él indicó, porque Él conoce el futuro y porque Él es Dios. Y esto lo hace distinto a todos los demás reyes de la tierra. Ninguno de ellos es divino, solo el Rey Jesús lo es. Recuerdo la historia del rey de Babilonia.
tuvo un gran sueño. Y él tuvo que llamar a los sacerdotes y a todos los magos, astrólogos, para que pudieran adivinar o decirle lo que él había soñado. ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre conoce el futuro, solo Dios conoce el futuro. Y Jesús es un rey distinto a todos los demás porque Él es Dios. Él conoce todo porque Él es omnisciente. No hay nada que se escape de su conocimiento. Jesús es distinto porque además Él es el dueño de todo. El verso 3 dice: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Los discípulos son enviados a desatar sin preguntar a un asna y a un pollino. Vayan y tráiganlos. Y si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita. Una traducción más literal sería: el Señor de ellos lo necesita. Jesús es en última instancia el dueño de todo lo que existe. Los animales tenían un dueño inmediato, pero sobre ese dueño Jesús se manifiesta como el dueño absoluto de todo. Nada es nuestro. Lo único que nosotros somos es mayordomos de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. No debemos olvidar eso jamás. No debemos actuar como si nosotros fuéramos los dueños de las cosas, como si nosotros fuéramos el dueño de nuestra vida. No somos dueños de nuestra vida. Por eso no podemos disponer de ella como queramos. Recuerdo la historia de aquel hombre que dijo: muchos tesoros tienes guardados para muchos años. Disfruta, alma mía, goza, porque vas a tener mucho tiempo para disfrutar. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que tú tienes, de quién será? Nadie es dueño de su propia vida. No somos dueños de nuestros cuerpos para hacer de ellos lo que nos plazca. Ni somos dueños de nuestra boca para hablar sin pensar o para ofender. Ni somos dueños del dinero para disponer de él sin tomar en consideración las necesidades de otros o de la iglesia. Ni tampoco somos dueños del tiempo que tenemos, porque aún el tiempo nos lo ha dado Dios. No podemos ni siquiera aprovechar al máximo el tiempo, porque el dueño de todas las cosas es Dios y no nosotros. Jesús es el dueño de todo por derecho propio, porque como dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Pablo en la carta a los Colosenses dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Dios y para Él. No hay en la tierra nadie que sea dueño de todo excepto Jesús. Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, quien se creyera soberano y dueño de todo, en Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35 nos dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Eso es lo que hace a Jesús distinto de todos los reyes de la tierra. Jesús es el dueño de tu vida. Esposa, hijos, casa, dinero, posesiones, tiempo, habilidades, destreza, etc. ¿Le pertenecen a Jesús? ¿Vives como uno que reconoce que todo lo que tienes es de Jesús? ¿O eres uno
que crees que tú eres el dueño de tu vida, que todo lo que tienes es porque estas fuerzas te las han dado. O eres uno de los que piensa que tú eres el dueño del tiempo, de las posesiones. Nos creemos dueños de las cosas que tenemos en esta tierra, pero viniste a esta tierra desnudo y desnudo volverás. Nadie de nosotros llevará nada de lo que tenemos aquí. Aquí solo somos administradores. Vuelvo y te pregunto, ¿es Jesús el dueño de tu vida? Jesús es distinto porque Él espera obediencia por quien Él es en sí mismo. En el verso 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Los discípulos obedecieron con prontitud lo que les ordenó Jesús. Él esperaba obediencia y recibió obediencia de ellos. Pero alguien diría, yo también soy padre y espero obediencia de mis hijos. Eso no prueba que Jesús sea divino. Eso es cierto. Pero si tomamos la totalidad de la narración bíblica, vemos que la cosa es distinta. Los discípulos rinden obediencia a Jesús por el hecho de quien Él es en sí mismo. Los padres deben esperar obediencia de sus hijos no por sí mismos, sino porque Dios ordena a los hijos obedecer a los padres y porque Dios nos dio el título, esa responsabilidad de ser padres. Nadie tiene autoridad sobre ningún ser humano excepto por permiso de Dios, porque el único que tiene derecho y autoridad sobre los hombres es Dios. Todos procreamos por necesidad. Cuando digo todos, todos los hombres o todos los seres humanos procreamos por necesidad, pero Dios crea no por necesidad, sino de la abundancia de su bondad. Esa obediencia de los discípulos pone a Jesús sobre todos los reyes y personas en autoridad en el mundo. Los reyes del mundo reciben obediencia por causa de su oficio y por delegación de Dios. Jesús recibe obediencia por quien Él es en sí mismo. Él es el Señor, Él es el Dios sobre todas las cosas, Él es el Dios omnipotente, el Dios soberano, Dios bendito por toda la eternidad. ¿Obedecemos a Jesús por quien Él es? ¿Obedecemos sus mandamientos con prontitud? ¿Qué te motiva a obedecer y a vivir como cristiano? ¿O piensas que ser cristiano es portarte bien? ¿Estás realmente rindiendo obediencia a Dios? Jesús es distinto porque Él recibe adoración. En el verso 8 y 9, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Toda la ocasión nos recuerda las celebraciones que hacían para recibir y honrar a un nuevo rey. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, el versículo 12 y 13, dice así: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Pero aquí hay algo distinto. ¿Qué es? La multitud rinde adoración a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? La adoración a Jesús comenzó en el momento que las personas a su paso tendían sus mantos por el camino delante de Él. Cuando llegaban cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los seguidores
y con fervor henchido por la vista de la gran ciudad, gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto de él. Esas maravillas incluían la resurrección de Lázaro y la sanidad de 2 hombres ciegos en la ciudad de Jericó, así como el resto de milagros que ellos habían visto que Jesús había realizado a lo largo de su ministerio. Todos los que salieron a recibirle conformaban una gigantesca muchedumbre. Algunos detrás de Jesús, otros adelante, dice Mateo 9:21, pero que a su paso tendían sus mantos y sus capas, y por el camino y enfrente del Señor, y otros cortaban ramas de palma y las arrojaban sobre el camino. Las ramas de palma simbolizaban victoria, gozo y celebración. Al hacer esto, estaban expresando su anhelo de someterse a Jesús. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 13, poniendo simbólicamente debajo de sus pies como rey. La aceptación que él hiciera de la adoración y devoción de la multitud rendida fue apropiada, porque como hijo de Dios, él es digno de alabanza, él es digno de adoración. No hay otro sobre la tierra que sea digno de la alabanza y de la adoración, sino solo Dios. Por eso Jesús fue distinto. Él recibió adoración. La multitud rinde adoración a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Por las palabras de adoración que ellos expresaban. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, 36 al 38. Las esperanzas mesiánicas de la multitud llegaron a su apogeo y el pueblo comenzó a gritar diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Esta es una porción tomada del Salmo 118, versículo 26, reconociendo por tanto que Jesús es el Rey Mesías prometido que venía con total autoridad de Dios. Los judíos estaban en una celebración eufórica. Ellos anhelaban que alguien los sacara de esa opresión extranjera y esclavizante que tenía el imperio romano sobre ellos, que quitara de encima todos esos impuestos inalcanzables y que quitara ese gobierno opresor que estaba produciendo tanta desesperación en el pueblo de Israel. Por eso ellos anhelaban, y aunque sin darse cuenta, estaban adorando a Dios con todo lo que estaban expresando. Mateo capítulo 21, 9 señala que la multitud también gritaba: Hosana al Hijo de Dios, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos ahora, mientras que Hijo de Dios es un título para el Mesías. La multitud no estaba pidiendo salvación del pecado. La multitud ni idea tenían de lo que Jesús estaba haciendo, sino ellos esperaban salvación de la opresión romana, así como el establecimiento de las promesas relacionadas con el reinado del Mesías. Ellos tenían en mente, era un gran libertador, tal vez mejor que David, porque era de la descendencia de David, hijo de David, que venía con una mano fuerte. La Biblia narra que David fue uno de los reyes más poderosos que haya tenido el pueblo de Israel. En un cántico las mujeres decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que el concepto que ellos tenían era un hombre fuerte que viniera con un gran ejército y echara fuera a todos esos extranjeros romanos de su tierra. Jamás ellos estaban pensando en que el imperio que Jesús iba a derrotar era el imperio de la muerte, el imperio del pecado, el imperio de Satanás.
Esa esperanza los llevó a gritar: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Marcos 11:10, el cual esperaban que apareciera. Y también gritaban: paz en el cielo y gloria en las alturas, porque no podían creer que el corazón de Dios pudiera estar en paz mientras Jerusalén estuviera bajo el imperio romano. Creían que a menos que el Mesías trajera paz y gloria a Jerusalén, no podía haber paz en el cielo y gloria en las alturas. Por eso gritaban de esa manera. Cabe señalar una vez más que ellos no tenían idea del Mesías como el sacrificio suficiente por el pecado. Según la futura generación de judíos, mirará a aquel que ellos traspasaron y llorará por él, según Zacarías capítulo 12, versículo 10. Jesús es alabado por la multitud al reconocerlo como el Mesías, quien posee sangre real. Bendito el Rey que viene, el Hijo de David. Es llamado Hijo de David, por tanto heredero del trono de David como rey, según Lucas 19:38. Así lo reconocen directamente cuando bajan cantando: bendito el Rey que viene, el nombre del Señor. Jesús es Rey y digno de adoración. Ningún rey es digno de adoración. Serán dignos de reposo y serán dignos de deferencia por su oficio, pero jamás serán dignos de adoración. Recuerdo cuando el emperador babilónico hizo una imagen y 3 hombres de Dios decidieron no obedecer a la imagen, que eso representaba adoración al rey, y prefirieron ser lanzados al al horno de fuego que postrarse delante de un hombre o de una imagen. Jesús es el único que merece adoración. Jesús es el único que merece ser alabado. Esto es lo que hace a Jesús distinto de todos los demás. ¿Adoras a Jesús con todo tu ser? ¿Haces las cosas con miras a adorar a Jesús? La Biblia nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en quinto y último lugar, Jesús es distinto porque su carácter es puro. El verso 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El apóstol Juan nos dice que Jesús había llegado a Betania una semana antes de la Pascua. Jesús llegó un viernes y esperó hasta el domingo para realizar la famosa entrada triunfal. Él escoge entrar a Jerusalén montado, no sobre un caballo como señal de poder militar, sino en un pollino, en un burro. Y esto es el cumplimiento de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Por qué lo hizo así? Porque él deseaba mandar un mensaje: yo soy el rey, pero no un rey como los reyes de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es distinto porque yo soy distinto a los reyes de este mundo, porque yo soy el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuán distinto es? Él es el rey, por tanto dueño de todo. Él es Dios y por tanto merece obediencia, alabanza y adoración. Pero Él es un rey manso y humilde. Eso lo hace distinto a todos los reyes del mundo, lo hace distinto a todos los que se creen salvadores de este mundo. ¿Pero acaso Mahatma Gandhi no fue manso y humilde como lo fue Jesús?
¿No fue Gandhi el padre de la desobediencia civil pacífica? ¿No fue Gandhi el hombre que vivió en pobreza y ayunó casi al punto de la muerte? ¿No habla eso de la increíble humildad de Gandhi? ¿Y qué es esto distinto de Jesús? Bien, Jesús es distinto por el carácter de su persona. Jesús fue sin pecado, no así Gandhi. Gandhi practicaba el ayuno para purificarse a sí mismo, pero Jesús es puro en sí mismo. Jesús es distinto por el propósito de sus actos. Gandhi buscaba liberar política y económicamente a la India. Jesús, al dar su vida para salvar al mundo del pecado y de la destrucción eterna en el infierno. Jesús es distinto por el poder de su obra. La obra de Jesús es una obra que trasciende los tiempos, trasciende las edades, trasciende las razas, los pueblos y alcanza dimensiones universales. Su obra de salvación implica a los santos de todas las eras existentes en este mundo desde la misma fundación de él. Adán y Eva se salvaron por el poder de su muerte y resurrección de Cristo. Y todos los creyentes de todas las eras pasadas y las futuras se salvan por la virtud infinita de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo esto y mucho más hacen a Jesús distinto y único de ser alabado y adorado. Además, mira la mansedumbre y la humildad de Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuán distinto es el cristianismo al pensamiento del mundo que nos invita a la venganza, que rechaza la humildad como una debilidad. Cuán distinto es el cristianismo al islamismo. El islamismo siempre se ha caracterizado por ser una religión violenta. Mahoma tuvo un ejército literal. Jesús jamás. Él es manso y humilde. No necesita de armas ni de ejércitos en este mundo para controlar al mundo, porque Él es todopoderoso. Y por el hecho de que Jesús es el Salvador de su pueblo, Él llama a su pueblo a ser manso y humilde como Él. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He ahí la clave para vivir como mansos y humildes. La clave es aprender de Jesús, vivir como Él vivió. Pon tu mirada en Jesús, mira cómo vivió Él, mira cómo habló, cómo reaccionó ante los insultos, ante aquellos que lo maltrataban. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira a Jesús y serás manso y humilde. Al mirar a Jesús en fe, Dios, el Espíritu Santo impartirá esa gracia sobre nuestras vidas. Yo creo que la poca mansedumbre y humildad que hay entre el pueblo de Dios hoy día se debe a que no miramos a Jesús, no aprendemos de Él, aprendemos tal vez del Google
Buscamos más a Google para todos nuestros problemas y dificultades en vez de buscar y mirar a Jesús. ¿Cómo vivió? ¿Cómo actuó? ¿Cómo se expresó? ¿Cómo se presentó ante este mundo? ¿Es Jesús el estudio de tu vida? ¿Es Jesús el ejemplo a seguir? Jesús es rey, pero es rey distinto a cualquier rey que haya existido en este mundo. Él es distinto a todos los demás y por eso Jesús es el único salvador de la humanidad. Solo Él es Dios, es dueño de todo, merece obediencia por quien es en sí mismo, merece adoración y es puro en su ser. ¿Ese es el Jesús a quien tú amas? ¿Es Jesús el Rey, tu Señor y Salvador? Muchos hoy en día vienen a Jesús por lo que Él ofrece, milagros, prosperidad, bendición, pero no vienen a Jesús porque Él es su Señor, porque Él es su Rey, porque Él es su Dios. Te invito a que lo recibas hoy como tu Rey, Señor y Salvador. ¿Y cómo lo hago? Primero, reconoce que eres pecador. Reconoce que has fallado delante de Dios. Reconoce que no has vivido en esta tierra teniendo a Jesús como el Rey y el Señor de tu vida. Reconoce que solo has buscado de Él cuando estás en apuros, como lo hizo también el pueblo de Israel. Y en segundo lugar, arrepiéntete de tus pecados. La palabra arrepentimiento significa volver atrás, dar media vuelta. Si le habías dado la espalda a Dios, arrepiéntete buscándolo ahora de corazón. Arrepiéntete de tus pecados y en tercer lugar, recíbelo hoy como Señor y Salvador. Ora conmigo. Amado Dios, en este momento te doy gracias por permitirme echar un vistazo a esa entrada triunfal, a esta tierra, a Jerusalén específicamente, para mostrar que tú venías a establecer tu reino, pero no un reino como el mundo lo esperaba. Tú venías a traer victoria sobre el pecado. Y la única manera, Señor, como tú lo ibas a hacer, era a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, hoy reconozco que he vivido a mi manera. Hoy reconozco que he vivido alejado de ti. Hoy reconozco, Señor, que solo te he buscado cuando me encuentro en apuros, en enfermedad, en problemas, cuando he perdido algún ser querido, cuando he tenido pérdidas, cuando he pasado por calamidades, es que me acuerdo de ti, Señor. Pero hoy mirando tu entrada triunfal en Jerusalén, yo te invito, Señor, a que me perdones. Y te invito a que entres en mi corazón. Yo quiero hacerte hoy como mi Señor, mi dueño y mi Rey. Y te acepto hoy para que tú también me aceptes como tu Hijo. Te alabo por haber venido a morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tomó esa decisión, la mejor decisión de su vida, háganoslo saber, escribiéndonos al número que colocaremos abajo o a través de Facebook o de YouTube o por WhatsApp. Agradecemos que usted nos lo haga saber. Estaremos allí para orar por usted y para ayudarle a crecer en el conocimiento de Dios. Dios te bendiga.